Buenos días. Bueno, como ya les han dicho, mi nombre es Cindy Gallego, soy de profesión psicóloga, magíster en neuropsicología. Actualmente investigo sobre neurociencias afectivas. ¿Qué quiere decir neurociencias afectivas? Todas las emociones a nivel del cerebro. Entonces, ¿por qué se da la tristeza? ¿Por qué se da la ira? ¿Por qué se da la cólera? Ese es el tema de investigación al que me dedico. ¿Por qué? Porque no existen evidencias científicas que corroboren un área del cerebro en la que efectivamente exista la tristeza. No sé si sabían ese dato, pero efectivamente el órgano cerebral que coordina las emociones, sabemos que es la amígdala. Coordina entonces el miedo, la ansiedad, la aburrición, pero científicamente no hay una estructura en la que se halle la tristeza. Entonces, por esta razón, ese es el tema que vengo estudiando y analizando durante varios años por medio de estudios experimentales, ¿sí? Me dedico a hacer estudios exploratorios de carácter cuantitativo para realizar estos hallazgos a nivel del cerebro. Eso en relación un poquito a mi perfil. Para iniciar entonces, el tema que me corresponde al día de hoy con ustedes es directamente el neurodesarrollo, las dificultades de aprendizaje y algunas estrategias pedagógicas que les voy a dar para el abordaje de los niños. Entonces, el aprendizaje tiene todo que ver con el desarrollo cerebral, ¿sí? En la medida que se van organizando y reestructurando los órganos y estructuras del cerebro, se van llevando a cabo los procesos, ¿sí? Científicamente, la edad en que el cerebro llega a su masa total, es decir, a su desarrollo y culmen en volumen, es a los 6 años, ¿sí? Por eso la etapa preescolar inicia a los 6 años, no antes. Es necesario recalcar que el cerebro tiene 3 divisiones. ¿Cuáles son? Cerebro reptil, cerebro mamífero y cerebro humano. Así lo dividen las neurociencias, siendo cerebro humano los lóbulos frontales, parietal, occipital y temporal. El último que se desarrolla es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es este. ¿Qué indica el lóbulo frontal? ¿O qué es el lóbulo frontal? El lóbulo frontal es función ejecutiva, y cuando se habla de función ejecutiva, se habla de todos los procesos superiores que no compartimos con los animales, como cuáles: toma de decisiones, razonamiento, asertividad, flexibilidad cognitiva, autocontrol, autodominio. Todo eso es lo último que se desarrolla en el ser humano, ¿sí? Entonces, a veces, y eso lo vamos a ver al día de hoy en este ratico de tiempo que tenemos, tomamos determinaciones en los niños que no son acordes a su edad cronológica y a su desarrollo evolutivo en tanto al cerebro. La edad en la que los niños tienen flexibilidad cognitiva, ya les voy a decir qué es flexibilidad cognitiva, y control inhibitorio es hasta los 12 años. ¿Qué quiere decir eso? Que es normal que un niño hasta los 12 años diga: mi mamá dijo que usted es muy fea, pero que es muy buena gente. O mi mamá dijo que, cuando cogen el teléfono, mi mamá dijo que no estaba. Esos procesos se llevan a cabo porque efectivamente el cerebro no ha llegado a su culmen, no ha llegado a su totalidad en desarrollo. Entonces, eso se llama control inhibitorio, y los niños tienen control inhibitorio hasta los 12 años, entonces son absolutamente imprudentes, ¿sí? Eso es de función ejecutiva, que es lóbulo frontal. Es importante tener en cuenta que hay investigaciones rigurosas científicas que apuntan a que los niños académicamente tienen puntuaciones bajas, adicional a que no vamos acorde muchas veces los profes con el desarrollo evolutivo del cerebro, a los padres con 2,
correlaciones que se han hecho y son la falta de desayuno en la mañana, porque en las poblaciones paisas se ha demostrado que efectivamente los padres trabajan y le dicen a los hijos, mira, te dejé el almuerzo en la nevera, ¿los hijos se lo comen? No, ¿cierto? Igual pasa con el desayuno, tampoco desayunan ni se van a estudiar. Y esto es un determinante para que nos rindan académicamente. Otro de los determinantes para que nos rindan académicamente es las horas de sueño. Un niño hasta los 12 años científicamente debe de dormir 11 horas. Y los niños no están durmiendo esas horas porque los papás trasnochan y creen que efectivamente los niños también pueden trasnochar. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación científica de las horas de sueño? La energía del cerebro se llama arousal. ¿Han escuchado el arousal? El arousal es la energía del cerebro. Científicamente se dice que las primeras 4 horas de la mañana son cruciales para que se desarrolle cualquier aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué será que cuando yo almuerzo, qué es lo que me da? Sueño, porque el cerebro gasta tanta energía en el metabolismo que ya lo único que quiere es dormir, ¿cierto? Entonces, las 4 primeras horas del día son cruciales para que se generen aprendizajes significativos y se cristalicen en la memoria. Por otro lado, se aconseja que estudiar previo a dormir, previo a hacer siesta, puede ser en la tarde o puede ser en la noche, es absolutamente positivo, es muy bueno. ¿Por qué? Porque efectivamente durante el sueño toda la información que usted asimila se cristaliza en la memoria, en el hipocampo, ¿sí? Entonces se observa en tomografías axiales computarizadas, en resonancias magnéticas y en tomografías por emisión de positrones que efectivamente hay una actividad desde el hipocampo cuando uno duerme. O sea que sí se cristaliza la información. Entonces, para que ustedes como educadores les den y les faciliten toda esta información a los padres, porque a veces lastimosamente, quienes son culpables de los procesos educativos, ¿quiénes somos? Los profes, ¿cierto? Cuando la responsabilidad más que todo es directamente de los padres, ¿sí? Entonces, por eso es que incluso hay investigadores como Etienne Ganger, que sostiene que la educación no solamente se le da a los niños, sino que la educación también tiene que ir en consonancia con los padres, ¿sí? El desarrollo de las habilidades espaciales. ¿Qué es el desarrollo de las habilidades espaciales? Cuando los niños ya tienen control de no me choco con la puerta, de voy a seguir una secuencia lógica a la hora de escribir, o ubicación espacial, elaboración de mapas. Todo eso es ubicación espacial. Las edades donde se da la coordinación espacial es hasta los 12 años. Entonces, se dice teóricamente y científicamente que la edad donde los niños escriben a la par que un adulto y entienden lo que escriben es a partir de los 12 años, o sea, en la pubertad es donde se da ese aprendizaje significativo de lo que escribo, si efectivamente lo estoy entendiendo para que se almacene en la memoria. Pero a veces tenemos una rutina procedimental, los profes, que es, bueno, lo voy a dictar muy rápido para que aprenda a retener, y creemos que retener es memorizar, pero no estamos haciendo nada. Entonces, lo ideal es a los niños, antes de los 12 años, dictarles muy lento, ¿sí? Pásame. Desarrollo del lenguaje. Entonces, el lenguaje, durante las últimas décadas, ha sido de los temas más controversiales, de los temas más problemáticos y que más nos han generado dudas, porque todos los niños inician el lenguaje en diferentes etapas, ¿cierto? Pero resulta bastante interesante que Juan Carlos Arango Lasprilla,
el mejor neuropsicólogo de Latinoamérica que ha adaptado las pruebas neuropsicológicas para niños a nivel de Latinoamérica, tiene estudios rigurosos donde se dice que el inicio del lenguaje se da específicamente de 12 a 18 meses, ¿sí? Y hay teoría científica que arroja que si un niño habla antes de los 12 meses, es decir, inicia su lenguaje, sus primeras palabras a los 6 meses, puede haber probabilidad de que haya altas capacidades, ¿sí? Hay niños, por ejemplo, los superdotados, que inician su lenguaje a los 6 meses. Sabemos que dentro de las categorías de inteligencia hay niños superdotados, que son aquellos que nacen con un rendimiento académico en todas las áreas superior y que no tuvo que haber ninguna estimulación por parte de los padres ni por parte del medio, sino que efectivamente él genéticamente está predispuesto a ser superdotado. Por otro lado, están los niños genios. Entonces, los niños genios son aquellos niños que en algún momento de la vida hacen algo genial, un suceso memorable, algo que por lo cual la sociedad los va a reconocer toda la vida. Eso es un genio. El prodigio, que es otra categoría dentro de la inteligencia, es aquel que, digamos, pese a las dificultades o pese a las adversidades, logra desenvolverse en muchas áreas y ser muy bueno académicamente, ¿sí? Hay un concepto que nos han enseñado durante mucho tiempo y es el concepto de inteligencias múltiples. A todos nos los han enseñado, ¿cierto? Resulta que la Universidad de Harvard el año pasado desmontó ese concepto. O sea, ya las inteligencias múltiples que fueron propuestas por Gartner a la Universidad de Harvard, Harvard mismo las desmontó, la universidad, diciendo que la inteligencia solamente es una y es la capacidad que tiene el ser humano de ser frente a situaciones adversas, circunstancias difíciles, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia es una y que lo que nos han venido mostrando de Gartner efectivamente son potencialidades que los niños pueden adquirir en cualquier momento de la vida, ¿sí? Pero entonces, un poquito como de la historia para que sepamos cómo inicia ese proceso de inteligencia. Hasta 1800 era alienado mental el que no sabía matemáticas, o sea, el que no sabía matemáticas tenía retraso mental, ¿cierto? Hasta que llegó Gartner y dijo, un momentico, pero ¿cómo va a ser inteligente solamente el que sepa matemáticas? Entonces, de ahí, él propuso las 8 inteligencias múltiples: matemática, lingüística, naturalista, musical, etcétera, sinestésica o kinestésica. Entonces él propuso las 8 inteligencias múltiples, que ya las conocemos y las hemos escuchado durante mucho tiempo, pero entonces la Universidad de Harvard, hoy a 2017, nos dijo, un momentico, es que no podemos decir que un individuo es inteligente en matemáticas o que un individuo es inteligente en lengua, no. Esas son potencialidades que se pueden adquirir en cualquier momento de la vida, porque en su personalidad y en su estructura el ser humano es cambiante. Al ser humano hoy le puede gustar la cebolla, mañana no, ¿cierto? Igual son las competencias, como las inteligencias múltiples, que ya son potencialidades. Entonces, en neuropsicología, que para nosotros tenemos una forma de medir la inteligencia, que son unas pruebas que se llaman Wisconsin, que de pronto la han escuchado, o el WIS. Esas pruebas miden memoria, atención y otras variables. Pero entonces, hay niños que son prodigios, que son aquellos niños que se destacan académicamente porque tienen toda la motivación del ambiente. He ahí que hay hallazgos científicos que a mayor alfabetización de los padres, mejor
rendimiento académico de los hijos. Incluso la evidencia científica dice que si la mamá es muy inteligente, a pesar de que sabemos que la inteligencia es heredada de la mamá, pero si la mamá es muy buena académicamente y el papá es muy flemático, o sea, flemático quiere decir como la llama de la vela, o sea, ni se mueve, se murió, estoy contento, como con una postura no muy variable, sino que son muy tranquilos y no tienen un estilo de liderazgo temperamental, los hijos son de menos rendimiento académico. Es claro las variables, o sea, la ciencia dice que efectivamente los hijos rinden más académicamente cuando tienen un padre autoritario, ¿sí? No influyen las investigaciones experimentales que la mamá sea autoritaria, sino el papá, ¿sí? Bueno, entonces el desarrollo del lenguaje en superdotado se puede dar a los 6 meses, pero el lenguaje, las primeras palabras, alrededor de 50 palabras, y esto nos lo ha facilitado Juan Carlos Arango Lasprilla, de 50 a 70 palabras se debe de dar entre los 12 y 18 meses, ¿sí? Si un niño después de los 18 meses no dice ni una palabra, se especula de que pudo haber una lesión en el lóbulo derecho, en el hemisferio derecho, perdón, ¿sí? Se especula de eso. Entonces es importante siempre que tengamos una sospecha de una dificultad de aprendizaje remitir también al neurólogo, porque incluso la evidencia científica dice que los dolores de cabeza prematuros, es decir, a niños, les causan muchos microinfartos cerebrales. ¿Qué son microinfartos? Que se rompen neuronas y eso ocasiona que no haya concentración, que no haya memoria y otras variables. Entonces, la educación es multidisciplinar. Nosotros, los educadores, debemos de trabajar con psicólogos, con médicos, con neurólogos, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, función ejecutiva es la última etapa del desarrollo del cerebro y está gobernada por lóbulos frontales y se describe como los procesos más complejos, que se define mejor diciendo que son las habilidades que no compartimos con los animales. Entonces, toma de decisiones, bien moral, ¿sí? Ética, decir está bien, está mal, concepción de lo que está bien o está mal, eso es función ejecutiva. Entonces vamos a ver un poquito, vamos a ahondar un poquito en función ejecutiva y en algunas estrategias que ustedes pueden tomar en el aula teniendo en cuenta el desarrollo de los niños, porque ¿a qué edad, y esto sí es una pregunta para ustedes, se les enseña a los niños los procesos de lectoescritura? La edad. 5 años, ¿cierto? La evidencia científica actual de David Pineda, que estudia poblaciones de Latinoamérica y a nivel Colombia, así que más, trabaja en la ciudad de la Universidad de Antioquia, ha dicho que eso es un error. A los 5 años hay niños que todavía no tienen el desarrollo de lóbulo occipital. Para los procesos de lectoescritura hay que tener consonancia en el desarrollo del lóbulo parietal, occipital y temporales. ¿Por qué será? Porque yo tengo que tener un control de visión mano, ¿cierto? Y eso se da en el lóbulo occipital. Tengo que tener motricidad fina, eso se da en parietal, y en los temporales pues yo tengo que a perfección tener consonancia del significado de la palabra, saber cómo se escribe. Entonces,
A los 5 años no se da el culmen del desarrollo de la lectoescritura, porque los lóbulos no están totalmente desarrollados ni en masa ni en funcionalidad. Este proceso debe iniciar de 6 a 8 años, los procesos de lectoescritura, ¿sí? En otros países asiáticos, en Japón o en China, los niños inician a estudiar. ¿A qué edad? A los 8 años, porque tienen en cuenta estas variables, ¿sí? He ahí que la función ejecutiva se termina de desarrollar, y ahorita vamos a ver más amplitud, a los 30 años de edad. Entonces, un ejemplo claro, ¿por qué quiénes se mueren más rápido, las mujeres o los hombres? Los hombres. ¿Por qué se mueren más rápido los hombres? Porque no expresan emociones. Chicos, ¿por qué? Por algo que se llama testosterona y también está estrechamente relacionado con función ejecutiva. ¿Qué vemos, por ejemplo, en los barrios de Medellín? Que montan en moto sin casco, ¿cierto? Porque pues creemos en estas edades como hasta los 30 más o menos que nada nos pasa, que somos inmortales. El ser humano viene a reflexionar después de los 30, entonces por eso es que la OMS incluso dice, la edad de la toma de decisiones donde usted debe de iniciar una carrera profesional es a los 25 años, para no equivocarse. Y todo en consonancia con el cerebro. Entonces uno a veces llega a los 30 y uno dice, jue madre, yo debía haber estudiado esto, si yo no me hubiera casado, si yo no hubiera tenido un hijo, si yo hubiera no sé qué. Viene un momento de reflexión después de los 30, porque el culmen de la función ejecutiva se da a los 30. Pero entonces me devuelvo. Entonces los hombres montan en moto, no les preocupa si se van a caer y van a sufrir un trauma craneoencefálico severo que los va a dejar postrados en una cama y no les importa, entre más adrenalina mejor, ¿sí? En cambio, después de los 30 quizá podemos evidenciar algunos hombres más ubicados. Les pongo directamente este ejemplo porque el Neurológico de Antioquia dice que la prevalencia mayor en Medellín de muertes es por accidentes de moto y trauma craneoencefálico, que es que se dan un golpe, hay trauma craneoencefálico penetrante y no penetrante, entonces cuando me penetra una bala, que eso también ya pueden imaginarlo, y no penetrante cuando voy en un vehículo y mi cabeza rebota, o cuando me caigo de una moto, ¿sí? Esa es la prevalencia de muerte más común, por esos niveles altos de testosterona que tienen los hombres y porque todavía no se desarrollan en función ejecutiva. Es cierto el mito de que efectivamente las mujeres nos desarrollamos más rápido en todos los sentidos, ¿sí? Es cierto. Incluso se han hecho comparaciones de comportamiento de hombre y mujer en el que hay diferencias significativas, incluso a nivel del cerebro. El cerebro del hombre pesa 20 gramos más. El cerebro tiene un peso de 1.300 gramos, ¿sí? El del hombre puede pesar 20 gramos más, 15 gramos más, pero esa cantidad de masa, adivinen para qué le sirve. La evidencia científica dice que efectivamente no le sirve para nada, ¿cierto? Pero esa es la diferencia científica, hay que mencionarla. Entonces, ¿a qué edad? Sabemos que entonces la función ejecutiva se da hasta los 30, ¿sí? Inicia entre 7 y 8 años. Entonces, a los 7 y a los 8 años ya los niños saben que están haciendo algo malo. Ya los niños obviamente tienen claridad. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. ¿Y a qué edad los niños saben? Se les puede castigar porque tienen reconocimiento de la norma, ¿cierto? Porque saben que están haciendo algo malo. Resulta que tenemos la tendencia de castigar niños de 2, 3 y 4 años. Y estamos cayendo en un error bastante significativo, puesto que en esas edades los niños
todavía no tienen concepción de lo ético, no tienen concepción de lo moral, de que si la mamá no está y ellos dejaron la puerta abierta, se les va a entrar un ladrón. Ellos todavía no saben eso, ¿sí? Ellos empiezan en el proceso de flexibilidad cognitiva, que es adaptación, y entender que para los papás y para los adultos hay cosas malas en esas edades de 5 a 6 años. Entonces yo aconsejo que a los niños antes de los 5 años no se les castigue. Está bien, una cosa es el sí y el no puedismo, que llaman, ¿cierto?, algunos autores. Eso está bien, decirle no puedes, no debes y explicarle por qué, pero mucho de eso, pues el niño no está entendiendo por qué se muere la gente o por qué no puede dejar la puerta abierta en esas primeras etapas hasta los 5 años, ¿sí? Por eso es que a veces hay madres que todavía no meten a los niños al jardín, porque efectivamente 5 años es muy prematuro para tener ciertas habilidades. Por eso es que el Ministerio de Educación no se equivoca al decir que la etapa preescolar debe de iniciar a los 6 años, es lo más pertinente, ¿sí? A los 5 años, y antes de los 5 años es necesario el juego y otras actividades lúdicas. Aquí hay una pirámide que expone en su libro más reciente David Pineda y sus colaboradores, que habla de función ejecutiva, y este es básicamente el orden. Entonces, para que haya una función ejecutiva, yo primero me anticipo. Entonces tiene que haber anticipación. Entonces un niño va caminando y se da cuenta un niño de 5 años puede percibir que los carros están pasando muy rápido y el semáforo. Todavía no, ¿cierto? Todavía no hay un desarrollo de la anticipación. Establecimiento de metas. Las metas de un niño de 5 años son de la mamá y del papá o de él. De los padres, ¿cierto? Todavía no tienen metas. Diseño de planes. Los planes que tienen que ver todo con la estrategia. ¿Será que los niños en esas edades, un niño de 5 años, sabe planear, por ejemplo, yo voy a ir a pegarle a mi amigo porque tiene mejores juguetes? No, ¿cierto que no? Flexibilidad. ¿Qué es flexibilidad? La flexibilidad la podemos entender de 2 formas, y es flexibilidad cognitiva. Escúchenme bien, todos no tenemos la misma flexibilidad de hacer frente a las situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Ay, es que a él se le murió la mamá y no llora, no grita, no pasa nada. La flexibilidad cognitiva es la capacidad que yo tengo de hacer aguante y frente a las situaciones. Entonces, por ejemplo, hay personas que pierden una asignatura y quieren, por decirlo al extremo, quieren suicidarse, ¿cierto? Hay personas que se van al extremo, entonces eso es carencia de flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es adaptación. Hallazgos científicos han descrito que si yo viajo y se me pega un acento muy rápido, eso es porque yo tengo muy buena adaptación y mucha flexibilidad cognitiva. Y la flexibilidad cognitiva, que es adaptación, es apertura a nuevos conocimientos. Entonces a veces nos gozamos a la gente y decimos, ay no, pero mira, este estuvo una semana en la costa y ya habla costeño. Y eso es absolutamente positivo, porque eso da cuenta de que efectivamente el cerebro todavía es plástico, hay plasticidad neural, y a su vez hay flexibilidad cognitiva, o sea, hay capacidad de cambio, capacidad de adaptación. Que he ahí cuánto dura la adaptación del ser humano al contexto laboral, al contexto educativo, al matrimonio. ¿Cuánto dura la adaptación? ¿Cuánto dura? Es que a veces nos hacen contratos de 2 meses, de 4 meses. ¿Será que hay rigor y ellos saben cuál es
el tiempo de adaptación? ¿Cuánto creen? Un año. El proceso de adaptación de un ser humano, y lo dice el CIE-10, no lo digo yo, nada de lo que les estoy dando lo digo yo. El CIE-10 y el DSM-5, que son manuales diagnósticos de trastornos mentales y de otras cosas, dice que el proceso de adaptación de un individuo dura 6 meses. Después de 6 meses, podría ser un poquito patológico, pero hay autores que dicen que puede durar hasta 8 meses, pues porque la diferencia y el margen no es muy significativo de 6 a 8 meses, ¿cierto? Y porque pueden haber variables extrañas o intervinientes dentro del contexto que haga que no sean 6 sino 8 meses. Entonces, 6 meses. Entonces, ¿qué hacemos cuando a veces el niño entra al jardín y llora y la profe dice es que todo el año lloró? Sin tener en cuenta que quizás sí lloró los 6 meses de adaptación, ¿cierto? Entonces forzamos a los niños a cosas que ni nosotros somos capaces, porque por lo menos yo no me adapto en 6 meses, porque el proceso de adaptación tiene que ver con la tarea, con las personas. Si uno hace amigos así, ay, de una, no, tiene que ver con las personas, con la tarea, con la estructura, ¿cierto? Con el ambiente. El proceso de adaptación tiene que ver con muchas cosas y es algo muy complejo. Y da cuenta de que hay flexibilidad cognitiva. Entonces, entendemos flexibilidad cognitiva como la adaptación que yo tengo en el contexto y 2, la habilidad que yo tengo de hacer frente a las cosas, porque eso también es adaptación. Entonces, cuando una persona nos dice, no, es que me dejó mi novio, no, voy a beber toda la noche y todo el resto de mi vida y voy a dejar de estudiar. Entonces podemos decir que esa persona tiene muy poca flexibilidad cognitiva, que el aprendizaje en su defecto siempre tiene que ver con los padres, siempre. Tanto que la evidencia científica, ya estoy con mucha muletilla, dice que efectivamente cuando los niños son cuidados, o tienen cuidador más bien, es decir, abuela, o los cuida un tío, o los cuida cualquier persona, el lenguaje, el proceso de la adquisición del lenguaje es más lento. He ahí que los niños necesitan a los padres para generar aprendizajes significativos. Entonces, incluso, tanto influyen los padres que cuando los hijos son muy tímidos, hay estudios que hizo Skinner, Pavlov, estudios conductuales y experimentales en los que los niños muy tímidos hicieron ensayo y error con madres. Las pusieron a que, bueno, su hijo es muy tímido, llévelo a teatro, a fútbol, grita y usted se vuelve la más efusiva y la más contenta, hijo, tú puedes. Entonces, la mamá hacía pues el espectáculo de darle como muchos ánimos al niño en esos contextos y efectivamente se correlaciona con que el niño sea menos tímido. ¿Sí? O sea, a mamá muy preocupada y muy expresiva, digámoslo así, dentro de esos contextos se evidencia que efectivamente el hijo va a ser menos tímido. Estas son posturas pues, que ha traído la psicología cognitiva, ¿sí? En estudios experimentales. Entonces, flexibilidad cognitiva, ok. Organización y jerarquización. Entonces, los niños, a los 7 años, ¿cuál es el reto? No, es que, decirles, es que familia no es papá y mamá. Familia puede ser tu tío, tu primo y tú, porque hay niños pues, que no tienen papá y mamá, ¿cierto? Que se crían con la abuela. Entonces, y ellos no, por más que uno les explique, no entienden jerarquías,
ni jerarquías desde lo evolutivo humano, desde la concepción, desde lo familiar, ni desde la organización. Autorregulación. Autorregulación se dice que efectivamente los niños se vienen a autorregular entre 12 y 14 años. Y eso lo vemos incluso desde Piaget, que decía que el niño es egocéntrico y el niño, para querer poseer cosas, ¿qué hacía? No las presta, es tan egocéntrico e individualista que el niño, ¿qué hace? Ataca, ¿cierto? Entonces, los niños, como no tienen corteza todavía muy desarrollada, sino que tienen áreas primitivas, o sea, diencéfalo, mesencéfalo, prosencéfalo, áreas más profundas del cerebro, porque las áreas más complejas pues son las superiores, ¿cierto? Entre más arriba hay más complejidad. Entonces, a un niño se le pide autorregulación, autorregúlate. A los 5 años él no se va a autorregular. La autorregulación debe iniciar a los 6 y se dice que llega al tope a los 14 años, ¿sí? No, devuélvela. Entonces, cuando hablamos de autorregulación, podemos a veces sospechar de que un niño tiene TDAH, que es TDAH, déficit de atención con hiperactividad, ¿cierto? Y resulta que en el aula tenemos la tendencia a pensar que todos tienen déficit de atención con hiperactividad. Pero hay niños que solamente son hiperactivos y no necesariamente son inatentos. O hay niños que son inatentos y no necesariamente son hiperactivos. Chicos, este dato que les voy a dar de la Web of Science, y este es el dato más significativo que les puedo dar, existe a 2018 correlación de que si un niño tiene TDAH es por consumo de cigarrillo y cafeína de la madre previo al embarazo. ¿Sí? Antes era una hipótesis, ¿sí? Pero ya en estudios exploratorios se ha demostrado y se ha evidenciado que el consumo de cafeína, que la cafeína también la tiene, obviamente pues la gaseosa y otros, el té, exacto. Entonces, el TDAH generalmente es por consumo de tabaco y cafeína antes de la etapa prenatal. Es increíble. Bueno, uno de los datos importantes y rigurosos es que la exposición al plomo, al mercurio, así sea del papá, escúchenme bien, y no de la mamá, puede tener repercusiones en que el niño tenga desórdenes y dificultades a nivel de trastornos mentales, como por ejemplo el borderline. ¿Han escuchado ese trastorno? Borderline es el trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es un trastorno límite? Cuando yo no tengo miedo a la muerte, cuando yo todo el tiempo quiero desafiar la muerte y no me importa si me muero. ¿Han conocido personas con trastorno límite? No. Entonces, cuando el papá trabaja con pintura y no tiene tapabocas, cuando se expone al plomo, a mercurio, todo eso es determinante para que el niño tenga dificultades comportamentales, y si hay dificultades comportamentales, generalmente hay dificultades académicas, ¿sí? La memoria. Siempre los profes solemos confundir memoria con aprendizaje, ¿cierto? Memoria y aprendizaje. La memoria y el aprendizaje no es lo mismo. Hay una gran diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? El aprendizaje se da en el contexto,
¿sí? En el aquí y en el ahora. Ese es el aprendizaje. Y para yo memorizar, no necesito tener significativamente un aula, no necesito tener un contexto que propicie un aprendizaje, yo memorizo. Los niños tienen memoria de trabajo a los 6 años. ¿Qué es memoria de trabajo? Se divide en varias submemorias, pero la memoria de trabajo sabemos que generalmente es procedimental, es de la tarea y que es a corto plazo. Entonces, a los 6 años podemos decirle a un niño, bueno, apréndete el número de tu casa. Bueno, ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si hay niños que a los 5 añitos se lo aprenden, ¿cierto? Sí, puede haber niños, pero el hecho de que no a los 5 años es normal. En cambio, si a los 6 años no se lo aprenden, podemos sospechar de que sí está un poco, si no va acorde, a un acorde evolutivo de aprendizaje, porque sí se debe de dar, es a los 6 años, ¿sí? Entonces, la memoria la memoria se ubica en el hipocampo, o sea, en áreas primarias del cerebro. Y hay estudios rigurosos que efectivamente dicen que la memoria se desarrolla durante el resto de la vida. Pero entonces yo me preguntaba, y quizá ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y cómo así? ¿Y entonces por qué será que a las personas entre más adultas tienen dificultades de memoria, hay Alzheimer, hay demencias como el Parkinson, demencia senil en las que hay alteración de la memoria, ¿cierto? Pero sabemos que en neurogénesis hay un proceso que es constructivo hasta la adultez media y que luego empieza otra vez a dar un pequeño declive, ¿sí? Entonces por eso se dice que efectivamente la memoria va toda la vida, en el sentido de que va hasta la mitad evolutivamente de la vida humana, pero que luego puede fortalecerse también con algunas tareas neuropsicológicas que mandan algunos profesionales, como por ejemplo sopas de letras o crucigramas, ¿cierto? Ese tipo de cosas sirven para fortalecer la memoria se construye toda la vida, entonces no hay evidencia científica que nos diga es que la memoria llega a un tope a los 6 años o es que la memoria llega a los 8, no existe, ¿sí? Entonces, claro, sí hay evidencia científica de que quienes tenemos mejor memoria para los eventos catastróficos, las mujeres, ¿cierto? Pero la memoria que comparábamos con el computador, ¿será que la memoria es igual al computador? ¿La memoria es igual a un computador? No, ¿cierto? ¿Por qué? Ese es un concepto y una teoría incluso psicológica. ¿Aquí hay algún psicólogo? Sí. Bueno, eso fue desmontado totalmente. La memoria no tiene nada que ver con el ordenador en el sentido propuesto que es directamente que almacena igual, no. Usted abre una carpeta a los 8 años y usted ese archivo lo conservó, ¿qué? Intacto. No hay ninguna modificación, ¿cierto? Pero si usted a los 8 años le pregunta a una pareja, ve, ¿y vos cómo conociste a tu novio? Pues ella le va a decir, vea, él tenía una camisa rosada, un pantalón negro, y él va a decir, mentiras, yo no tenía esa ropa, ¿cierto? Nosotros siempre alteramos los procesos memorísticos a lo que nos conviene, ¿cierto? Así es la memoria. Entonces, hay algunos que dicen, no, es que yo no tengo buena memoria, hemos escuchado mucho eso, ¿cierto? Yo no tengo retentiva. La memoria está localizada en muchas áreas del cerebro. Y así como está localizada en muchas áreas del cerebro, hay muchos tipos de memoria. Entonces es normal que encontremos personas que digan, no, es que yo no tengo memoria para nombres. O también hay personas que podemos decir, ay, no, es que yo no tengo memoria procedimental, yo espacialmente no me ubico,
Por ejemplo, yo para llegar a cualquier parte, mejor dicho, espacialmente me pierdo donde sea, y a muchas mujeres nos pasa, ¿cierto? ¿Por qué será que nos pasa eso a las mujeres? Porque históricamente, y es ahí que uno tiene que ser riguroso con lo académico, porque todo tiene una razón de ser. Desde la filogénesis, ¿qué hacían las mujeres? Quedarse en la casa, cuidando a los niños, preparando los alimentos. ¿Y qué hacía el esposo? Caminaba grandes extensiones de tierra buscando el alimento, ¿cierto? Entonces, él se iba y caminaba muchas extensiones de tierra y volvía y llegaba a la casa. Entonces, los hombres tienen mejor ubicación espacial, eso sí. Sin embargo, el año pasado, ¿se dieron cuenta quién ganó el Nobel de Ciencia? No, una pareja de esposos, que incluso en este momento… El Nobel del año pasado, una pareja de esposos que descubrieron que lo que yo les estoy diciendo en este momento puede ser una falacia, ¿sí? Porque tenemos el mismo GPS en el cerebro, hombres que mujeres. Lo que pasa es que puede haber un principio de acomodación desde esa filogénesis, desde que, ay, bueno, es que yo soy de la casa, ¿cierto? Entonces, inconscientemente puede haber esa sensación, y eso es lo que no nos deja ubicarnos espacialmente. Pero en eso estamos iguales que los hombres. Hay algunos trastornos. ¿Quién me toma el tiempo? 10 minutos. Bueno, hay algunos trastornos que los voy a mencionar muy a grosso modo. Del desarrollo. ¿Qué quiere decir trastornos del desarrollo o enfermedades del desarrollo? Que se dan generalmente en etapa prenatal. Y sabemos que la etapa prenatal pues tiene muchas subetapas, pero que prenatal hace alusión más que todo desde la concepción hasta que van a ser o nace, ¿cierto? Entonces, hay trastornos cromosómicos. ¿Cuáles son esos trastornos cromosómicos? El síndrome de Down, que es el más común y se correlaciona con que efectivamente, con la edad materna de la mujer, el síndrome de Down, que efectivamente la concepción de una mujer mayor de 45 años generalmente es la que trae consigo el 75% de la población con síndrome de Down. Entonces, obviamente, estas personas tienen necesidades educativas especiales, ¿sí? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces sabemos que tiene correlación directa con el consumo de cafeína de la madre y también con el consumo de tabaco, ¿sí? En grandes porcentajes, dato a 2018 de Juan Carlos Arango Lasprilla. Trastorno del espectro autista. Generalmente es hereditario el autismo, ¿cierto? Y el trauma cráneoencefálico, que ahorita se los comenté, que hay penetrante y no penetrante, y que es cuando se sufre alguna lesión a nivel del cerebro, que puede ocasionar incluso cuando han escuchado que cuando uno se da un golpe en el hemisferio frontal queda más inteligente. ¿Ustedes creen que eso es un mito? ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. O sea, si sabemos que en hemisferio frontal está función ejecutiva y son los procesos de lógica, de toma de decisiones, ese cerebro superior, lo que no compartimos con animales, como lo decía ahorita. Entonces puede que yo me dé un golpe frontal y quede más asertivo, con una toma de decisiones mucho más acertada, ¿sí? Pero generalmente eso no pasa, eso pasa en un 1% de la población mundial. Generalmente pasa es que las personas quedan frontalizadas, los neurólogos lo llaman así, frontalizado. ¿Y qué quiere decir cuando una persona está frontalizada? Que es una persona que no tiene control inhibitorio, entonces que es una persona que no tiene concepción de lo moral. Es una persona que, son aquellas personas que, por ejemplo,
Ay, no, yo no me caso porque eso es para sufrir. Yo no voy a tener hijos porque los hijos generalmente le pegan a los padres. O sea, son arraigados a un miedo subjetivo, a algo que puede pasar y no puede pasar, ¿sí? Y a eso le han llamado efectivamente los frontalizados, porque tienen una concepción de la ética y la moral como un poco rara, son demasiado rigurosos con las cosas de la vida, demasiado fuertes, ¿sí? Esos son los frontalizados para los neurólogos. La pregunta, ¿hay niños frontalizados? Efectivamente, niños frontalizados, pero la edad prudente de diagnóstico son los 8 años, ¿sí? Y los trastornos específicos del lenguaje, que entonces hay dislexia, afasia, pues los trastornos más comunes del lenguaje son las afasias, afasia de Broca y afasia de Wernicke. Entonces no solamente está el trastorno del lenguaje en el que yo proceso motrizmente las palabras, sino que también en el lenguaje pensado también pueden haber dificultades en que yo quiera tratar de emitir un mensaje, pero que mi cerebro no envíe señales para que yo transmita ese mensaje y yo crea que efectivamente lo estoy diciendo correcto, pero mentiras que estoy diciendo otra cosa, ¿sí? Eso es lo más conocido dentro de las afasias. Y gracias. Bueno, listo, gracias. Entonces, afasia de Broca, hay afasia de Broca y hay afasia de Wernicke, ¿ya lo han escuchado? La afasia de Broca es motriz, entonces procesamiento motriz del lenguaje, y Wernicke es lenguaje pensado, ¿sí? Entonces lo que yo quiero decir, lo que les decía ahorita, lo que yo quiero decir no lo estoy diciendo, sino que estoy alterando el lenguaje y diciendo otra cosa. Entonces hay una caracterización y es que solamente el 2% de población colombiana puede tener esto, y pensábamos incluso que solamente se daba en niños, pero la mayor prevalencia es en adultos, de trastornos afásicos o trastornos del lenguaje, ¿sí? Listo, chicos, muchas gracias.